El suelo está devastado. Tan silencioso. Es como si una presencia invisible lo hubiera cruzado todo hace apenas unos minutos. El aire mismo parece vibrar. Algo antiguo, mucho más antiguo que cualquier imperio humano, se mueve sin ser visto, justo en el borde de nuestra percepción. Y una pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué fueron realmente los demonios para las primeras civilizaciones bíblicas? ¿Y por qué sus historias parecían demasiado peligrosas para ser contadas sin usar símbolos y metáforas? El viento cálido hace temblar las dunas de este desierto infinito, mucho antes de que existiera un solo texto sagrado. Los pueblos del cercano oriente ya creían en seres que habitaban entre las sombras. Eran fuerzas que no tenían una forma definida, que se manifestaban en las tormentas de arena, en los sonidos inexplicables de la noche, o en enfermedades que llegaban sin advertencia. En medio de esta soledad abrumadora, una idea comenzó a nacer, una sospecha que lo cambiaría todo. Tal vez no estábamos solos. Esta idea se convertiría en la semilla de los relatos demoníacos que siglos después alimentarían las páginas de los textos sagrados que hoy conocemos. Las culturas que florecieron en el valle del Éufrates imaginaban espíritus que vagaban sin descanso, criaturas que se alimentaban del miedo y la soledad de los vivos. Eran sombras sin nombre, apenas mencionadas en tablillas de arcilla que el tiempo casi ha borrado. Pero lo fascinante es que, en la Biblia, estos mismos seres reaparecen bajo otros nombres. Aunque su esencia es idéntica, son fuerzas que se mueven entre el mundo de los vivos y el abismo. Y una pregunta inevitable nos acecha. ¿Eran simples mitos para explicar lo desconocido? ¿O eran advertencias sobre algo que realmente existía? Los antiguos profetas describieron el desierto no como un lugar vacío, sino como una frontera, un umbral entre el mundo humano y lo inexplicable. Allí, en ese silencio aplastante, la soledad adquiere un sonido propio. Se decía que en esos espacios vivían seres conocidos como los Sairim, unas figuras peludas, mitad bestia y mitad sombra, mencionadas en los textos más antiguos de la Biblia. Para ellos, el desierto no era solo un paisaje, era un reino espiritual paralelo, un lugar donde las reglas de nuestro mundo no aplicaban. Y una idea inquietante surge: ¿y si estos lugares siguen siendo portales abiertos? En las montañas cercanas al Mar Muerto, donde el aire es denso y antiguo, las primeras comunidades bíblicas registraron historias de voces que salían de grietas profundas en la roca. Las cavernas eran lugares sagrados, pero también temidos, porque se creía que podían contener aquello que nadie debía ver. Dentro de esas cuevas, se decía que moraban entidades que observaban a los hombres sin ser vistas, en una oscuridad tan antigua que parecía tener memoria. Una tensión crece al leer estos relatos, porque siempre se habló de ellos no como leyendas, sino como si fueran reales. Con la aparición del idioma hebreo antiguo, un nuevo concepto lo redefinió todo: Edim. Ya no se trataba de espíritus vagos, sino de seres peligrosos, capaces de influir directamente en la vida humana. Esta palabra fue clave, porque por primera vez, los demonios adquirieron una identidad clara. Ya no eran solo sombras en el desierto. Eran entidades con voluntad propia, con intenciones. Pero aquí emerge un misterio aún mayor. En sí, eran tan importantes. ¿Por qué los textos sagrados parecen evitar describirlos directamente? ¿La sensación es clara? ¿Algo se está ocultando deliberadamente? Viajemos por un momento a las aldeas antiguas, a un mundo donde todo tenía un espíritu. Los árboles, los ríos, las montañas, cada elemento de la naturaleza estaba vivo. En este universo animista, los demonios no eran invasores de otro plano, eran habitantes naturales del cosmos, tan reales como el sol o la luna. Aparecían en las tormentas repentinas que destruían las cosechas, en las fiebres que nadie podía curar, en la locura que se apoderaba de una persona sin razón. Las primeras generaciones bíblicas crecieron con una certeza aterradora: el mal no era un concepto abstracto, era un ser. El episodio
nos lleva a una noche sin luna, en la que los pueblos antiguos creían que la frontera entre nuestro mundo y el plano espiritual se volvía peligrosamente delgada. Las sombras se estiran, volviéndose irreconocibles. El viento cambia de dirección de repente, trayendo consigo un frío antinatural. Un presentimiento crece en la oscuridad. Algo está a punto de cruzar ese umbral invisible. Y con esa sensación llega la promesa de que en nuestros próximos episodios revelaremos seres mucho más definidos, más peligrosos y mucho más cercanos a nosotros de lo que jamás imaginamos. Si los antiguos describieron demonios sin haberlos visto, entonces, ¿qué fue lo que realmente encontraron? Miles de años antes de que se escribiera la primera línea de la Biblia, el amanecer rojizo ya iluminaba antiguos asentamientos en Mesopotamia. En las paredes de barro, los pueblos primitivos no pintaban paisajes ni escenas cotidianas. Trazaban formas temibles, advertencias grabadas en la memoria colectiva. Eran criaturas híbridas, seres que acechaban en la noche y desafiaban toda lógica natural. Estas imágenes no buscaban decorar, eran un registro, una crónica de encuentros que las comunidades temían repetir. Lo más inquietante es que estas representaciones aparecían en culturas separadas por miles de kilómetros y cientos de años. Civilizaciones que nunca se conocieron coincidían en criaturas tan similares. ¿Por qué? ¿Qué estaban viendo en la oscuridad? En tablillas de arcilla del segundo milenio antes de Cristo, los arqueólogos encontraron una figura aterradora, Anlamashtu. Su nombre resonaba con el pavor de una pesadilla. Era una criatura femenina asociada con las enfermedades, la fiebre y la muerte infantil. Su rostro alargado, sus garras monstruosas y sus pechos secos la convertían en la antítesis de la vida. Imaginen el sonido de su respiración en la oscuridad de una habitación. Un silbido que helaba la sangre de los padres que velaban a sus hijos enfermos. La Mastú no era solo un monstruo, era una explicación para el dolor inexplicable. Su sombra se volvió tan persistente en la memoria de Oriente Próximo que, siglos después, ecos de su leyenda se filtraron en los relatos hebreos. Historias de demonios nocturnos que rondaban a los vulnerables, especialmente a mujeres y niños, llevaban la huella inconfundible de esta antigua depredadora. El misterio crece. Como una criatura de Mesopotamia, terminó apareciendo, transformada en tradiciones tan distintas. Ahora nos movemos por pasadizos olvidados, cuevas y templos, donde otra figura domina la penumbra, Ampasusu, con su rostro de bestia, garras de águila y cuerpo escamoso. Era la encarnación del viento, abrasador del desierto, el que traía la fiebre y la destrucción. Pero Pazuzu guardaba una paradoja inquietante. Era un demonio que ofrecía protección contra otros demonios, especialmente contra su némesis, la Mashtu. Los pueblos antiguos temían a este ser, pero también lo invocaban. Grababan su imagen en amuletos y los colgaban cerca de los enfermos, esperando que su terrible presencia ahuyentara un mal mayor. Este concepto, el mal que combate al mal, sería crucial para entender la cosmología que vendría después. Nos da una pista para comprender por qué en la Biblia algunos demonios parecen tener jerarquías, territorios y funciones específicas, como si el infierno no fuera un caos absoluto, sino un reino organizado con sus propias reglas y conflictos. Viajemos ahora al noreste del desierto sirio, a un tiempo aún más antiguo. En murales que datan del tercer milenio antes de Cristo, vemos representaciones de seres informes y violentos. Eran los espíritus de la tormenta. Los antiguos no veían el viento como una fuerza impersonal, lo veían como una horda de entidades hambrientas. Viajaban con las nubes oscuras, arrancando techos, destruyendo cosechas y sembrando el pánico. Su llegada era impredecible y su furia indiscriminada. Es imposible no compararlos con seres mencionados
en los textos hebreos, descritos como fuerzas que devastaban regiones enteras sin previo aviso, como plagas enviadas desde el cielo. La conexión es demasiado evidente para ser una simple coincidencia. Si tantas culturas, desde Siria hasta Canaán, compartían este miedo a los demonios del aire, ¿no podría haber un origen común, una raíz más antigua y profunda que aún no hemos descubierto? Mucho antes del nacimiento de Jesús, las caravanas que cruzaban la península arábiga avanzaban temerosas durante la noche. No temían solo a los bandidos o a las bestias, temían a los jinn, seres creados de fuego sin humo, invisibles a los ojos, pero cuya presencia se sentía en el aire denso del desierto. Se creía que habitaban en lugares desolados, en ruinas y oasis abandonados. Los viajeros sabían que en ciertas zonas los jinn podían desorientar a una caravana entera, provocar accidentes fatales o, peor aún, susurrar locura en la mente de un hombre hasta poseerlo. Aunque la palabra jinn no aparece en la Biblia, sus características coinciden de forma asombrosa con los espíritus errantes y los espíritus inmundos que pueblan sus páginas. Seres sin cuerpo que buscan un huésped, que vagan por lugares áridos y que atormentan a los vivos. La sensación es clara: los demonios bíblicos no nacieron en un solo lugar. Son la confluencia de miedos ancestrales que recorrieron el mundo antiguo, de Mesopotamia a Arabia. En los fragmentos de una tablilla sumeria, rota por el paso de milenios, se revela un mito fundacional. En el principio de los tiempos, antes de los dioses y los hombres, existía el caos primitivo. Pero para los sumerios, el caos no era una idea abstracta, era un ser, una entidad monstruosa que luchó contra los dioses de la creación en una batalla cósmica. Esta idea, que el mal y el desorden podían tener una conciencia y una voluntad, influenció profundamente a todas las generaciones posteriores. Cuando los primeros escritores bíblicos empezaron a narrar el origen del mundo y la caída del hombre, no partieron de cero. Ya tenían esta noción grabada en su memoria cultural, que el mal no era la ausencia de bien, sino una fuerza activa y personal, una entidad real que existía desde antes de la creación y que siempre estaría acechando en los bordes del orden. Para los pueblos antiguos, el universo tenía una geografía definida. Estaba la tierra de los hombres y el cielo de los dioses. Pero entre ambos existía un espacio invisible, un reino intermedio que no pertenecía a ninguno. Era un vacío, un lugar de exilio. Allí vivían los seres caídos, los espíritus desterrados, las criaturas que habían sido excluidas de ambos mundos y no tenían a dónde ir. Este concepto de un espacio entre mundos es la antesala directa a muchas de las historias que más tarde aparecerán en los textos bíblicos. Las historias de ángeles rebeldes, arrojados del cielo, de demonios que vagan por la tierra buscando un hogar, y de criaturas que habitan en el abismo, esperando su momento. Estos relatos no surgieron de la nada. Son el eco de una creencia mucho más antigua. La idea de que no estamos solos y que, justo al otro lado del velo, un mundo invisible nos observa. Hemos viajado a través de milenios, desenterrando los miedos que dieron forma a los demonios mucho antes de que se les diera ese nombre. Lamashtu, Pazuzu, los espíritus de la tormenta, los jinn, no son meras supersticiones, son las huellas de una conciencia humana primitiva que intentaba dar sentido a un mundo hostil y aterrador. Estas criaturas existían en la memoria colectiva, en el folclore y en los rituales de protección, transmitiéndose de generación en generación. Si estos seres existían antes de la Biblia, si sus leyendas ya se contaban alrededor de las hogueras, en el desierto, y se grababan en arcilla en las ciudades de Mesopotamia, entonces los relatos bíblicos no fueron el comienzo de la historia. Fueron el aviso. Gracias por acompañarnos en este viaje a los orígenes del miedo. Si quieres saber cómo estas criaturas ancestrales se transformaron en los demonios que conocemos hoy, no te pierdas nuestro próximo episodio.